Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Mafresh, nueva imagen, ahora con cómodo pico dosificador, inspirado en perfumería fina para todo tu hogar. Desinfectante para pisos y desodorante en aerosol, Mafresh. Perfuma tu hogar con 4 variedades de fragancias altamente perdurables. Reino lavanda, vainas dulces, armonía frutal, naturaleza en flor. Desodorante y desinfectante Mafresh. Calidad Masa. Hija de mil. Qué bien me hizo Z Calmil. Creo que no llego. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Qué bien me hizo Z Calmil. Mis energías, mis fuerzas siento que regresan. Qué bien me hizo Z Calmil. Z Calmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En el corazón del Paraguay, donde la pureza se vuelve identidad, nació un ron con alma. Porque cuando algo es realmente bueno, lo elegís sin dudar. Ron Onofre, premiado con Double Gold en los Estados Unidos y Best of Class, siendo el mejor de la categoría. Un reconocimiento al sabor y un hito para la industria paraguaya. Con los rones Onofre, cada trago es una historia diferente. Porque cuando algo se hace con autenticidad, el mundo lo reconoce. Ron Onofre, el sabor del Paraguay que conquista el mundo. Cuando tomás vitamina C triple inmunidad, tenés protección todo el día. Activa la triple inmunidad con las vitaminas C, D y Zinc en cada sobrecito. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, espero que todos estén muy bien, agradecemos su compañía. Hoy queremos analizar la salud mental en Paraguay y nos preguntamos, ¿qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud mental no es solamente la ausencia de un trastorno, sino es un estado de bienestar fundamental que permite a las personas administrar el estrés de su vida, desarrollar sus capacidades, trabajar adecuadamente, contribuir con su comunidad y, por supuesto, sin lugar a dudas, también lo que tiene que ver con la construcción de su propia personalidad. En estos últimos años se realizaron varias encuestas, entre ellas se destaca la encuestadora Global Ipsos, que había realizado una encuesta en el año 2018, donde básicamente las conclusiones de la encuesta demostraban que el 23% de la población mundial demostraba preocupación por la salud mental. Sin embargo, la última encuesta del año 2024
eso aumentó de manera significativa. De 23 alcanzó un pico de 45% de la población mundial hoy está preocupada por la salud mental. Por supuesto que ahí de por medio tenemos que mencionar a la COVID-19 como un factor no solamente importante, sino probablemente determinante para que la población mundial manifieste esta preocupación. Obviamente que hay otros datos también interesantes que compartir en relación con el tema de la salud mental. La nueva revisión científica en este ámbito, insistimos, del tema que le proponemos para analizar, que es el de la salud mental. Los trastornos psiquiátricos en 200 países entre 1990 y 2023 ha aumentado un 24%. Y aquí este porcentaje es importante acotar lo siguiente en relación con este porcentaje. ¿Qué es lo que debemos acotar? Que por supuesto estamos dejando al margen lo que tiene que ver con lo que se denomina efecto distorsionador del envejecimiento demográfico. Es decir, no estamos hablando del tema de la salud mental de gente, digamos, de la senectud, de las personas de la tercera edad. El tema de la salud mental, incluso según los estudios científicos o las conclusiones por lo menos de esos estudios, han demostrado que hay franjas etarias de entre 15 a 19 años donde hay un mayor porcentaje o por lo menos mayor riesgo. Lo mismo, las conclusiones científicas han demostrado que tienen un mayor impacto si vamos a utilizar algún criterio que tiene que ver con el de los géneros en el género femenino. Es decir, hay una mayor afectación del tema de la salud mental en el caso de la situación de las mujeres. Esta nueva revisión científica demostró un crecimiento también muy significativo, señalando que la ansiedad, en términos porcentuales, es el 65% y más, la depresión 41%, pero también se observó un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria que está entre el 17 y el 22%. Y atención, lo que ha aumentado también de manera muy significativa, el espectro autista, que en estos últimos tiempos realmente los test, ¿no?, que diagnostican el espectro autista ha aumentado considerablemente. Por tanto, podríamos sintetizar diciendo que hay una alerta sanitaria. Cerca de 1.200 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad mental en el mundo. Y según un exhaustivo estudio internacional publicado por la revista The Lancet, precisamente este impacto se concentra con mayor severidad, como ya habíamos dicho, en las mujeres y en el segmento joven de la población, específicamente entre los 15 y los 19 años. La enfermedad mental representa en estos momentos más del 17% de toda la discapacidad en el mundo, por encima de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas. Ahora bien, si focalizamos nuestra mirada en el Paraguay, porque el tema que le proponemos es la salud mental en nuestro país, reitero, si observamos lo que pasa en el escenario paraguayo, nos encontramos con unos datos que realmente son preocupantes. El 25% de la población paraguaya alguna vez padeció de, digamos, salud mental durante su vida, o trastorno mental, o del comportamiento. Esto equivale, podríamos decir, a 1 de cada 4 paraguayos. Y esto en términos de responsabilidad del Estado, o dicho en términos más concretos de la política de la salud pública, sin lugar a dudas tendría que ser una de las prioridades. Hemos citado los datos mundiales y por supuesto nosotros como parte de esa realidad no estamos por supuesto ajenos a esta preocupación. En el caso de Paraguay, si observamos el presupuesto general de la Nación, el 1.8% del presupuesto global del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se destina a la salud mental. Por supuesto que esto, para saber si es poco o mucho, tenemos que tomar algo como referencia. En ese contexto, en el caso de la región latinoamericana, del presupuesto destinado a la salud pública se destina el 2.1% y según la Organización Mundial de la Salud se estima que el promedio mundial es cercano al 2%. Hoy nos acompañan para poder colaborar con nosotros en este análisis el doctor Hans Buchentin, director del Hospital Psiquiátrico. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. También nos acompaña el doctor Charles Rodas, psiquiatra. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo a este prestigioso programa. Y también nos acompaña la licenciada Lisa Mujica, ella es psicóloga. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los panelistas y a toda la audiencia. Y es un placer compartir este espacio tan prestigioso. Muchas gracias por las consideraciones. Los invitamos a que nos acompañen. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Cuando nos referimos a la salud mental en Paraguay, algunos dicen, pero desde el 2022 disponemos de una ley que precisamente lleva por título la Ley de la Salud Mental en Paraguay, que se promulgó en noviembre de ese año, del 2022. Como siempre solemos decir aquí en Visión País, lo que dentro de la teoría de las ciencias sociales se habla del concepto del institucionalismo mágico, ¿no? Creer que con la sanción y promulgación de una ley automáticamente se solucionan los problemas de la sociedad. Entonces, muchas veces los legisladores, diputados o senadores nacionales o incluso algunos ministros del Poder Ejecutivo o cualquier otro cargo importante dentro de la clase política piensan que tenemos que tener una ley, cualquier cosa y ya se piensa en una ley.
Claro que es importante, sin lugar a dudas, porque es condición necesaria, pero es importante también básicamente discriminar, comprender que una es la condición necesaria y otra es la condición suficiente. Es importante la ley, no cabe la menor duda, porque la ley básicamente lo que hace es ordenar, visibilizar, permitir que se pueda destinar un presupuesto y probablemente sea el punto de partida de la formulación de una política pública, pero no es suficiente por sí misma. Eso debe ir acompañado, reitero, de una política pública y de una inversión importante y significativa. En ese contexto, no solamente hoy por hoy hablamos de la salud mental, y si cabe la expresión, no vamos a utilizar términos técnicos y agradecemos que nos dispensen, sobre todo las personas que manejan los términos técnicos de la salud mental. Tenemos que hablar en términos sencillos para que la audiencia nos pueda acompañar, pero situaciones o trastornos que yo le llamo ya agudos es lo que lleva a una, digamos, probablemente a una cuestión psiquiátrica propiamente. Y ahí aparece todavía en Paraguay la figura de un lugar al que denominamos hospital psiquiátrico. ¿Cuáles son las reformas o innovaciones que se han hecho en estos últimos tiempos en el hospital psiquiátrico, director? Bueno, la verdad que desde la promulgación de la ley en noviembre del 2022 y su decreto reglamentario en 2023, hubo muchos cambios en la salud mental a escala país, no solamente en el hospital psiquiátrico, porque la Dirección de Salud Mental, que era un programa, pasó a ser una dirección general y es nuestro ente rector, ¿verdad? Entonces, también como parte de esa ley, en el artículo 29, la Ley de Salud Mental, habla de la prohibición de la creación de otro hospital monovalente de carácter asilar público o privado. Respecto al hospital psiquiátrico, es la reconversión del hospital psiquiátrico en un centro de urgencias psiquiátricas, un centro de atención de urgencias psiquiátricas. Y como parte de un modelo desconcentrado de la atención a la salud mental. O sea, eso implica que es un integrante del engranaje, ¿verdad? Donde se tiene que recibir urgencias e internar urgencias y crear hogares sustitutos como centro de acogida para personas de carácter que estaban en carácter asilar y que no tienen condiciones de vivir solas, ¿verdad? Y lo mismo, las internaciones y atenciones también ir siendo desconcentradas mediante internación en hospitales generales, ¿verdad? Y consultorios en dispositivos periféricos, ¿verdad? Y ahí es donde queda el hospital psiquiátrico como un centro de atención de urgencias de cuarto nivel de complejidad. Doctor Rodas, cuando hablamos de salud mental, básicamente a la definición que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, puntualmente, ¿a qué nos referimos? Porque los datos estadísticos realmente son preocupantes. Si tuviéramos que enumerar cuáles son, y si cabe la expresión, cuáles son las patologías que caben dentro de la figura de salud mental, ¿cuáles podríamos mencionar? Mira, yo querría descentrar un poquito de tu pregunta. Porque ¿cómo no? Yo me quiero ir hacia el sector de que la salud mental surgió como una política de Estado en los Estados Unidos durante el gobierno de Kennedy. Y la idea del gobierno de Kennedy era hacer una política de disminución de los conflictos, como empezó con las enfermedades mentales, como habló recién el director del psiquiátrico, pero la sociedad empezó a sufrir muchas otras patologías que ya no eran las tradicionales que trataba el hospital psiquiátrico. Entonces surge la estrategia política de la salud mental para tratar de disminuir la conflictividad intensa que la sociedad estaba teniendo por enfermedades mayores como la psiquiátrica y otras neurosis y otras alteraciones. Esa es una forma de entender el tema de la salud mental. Y hay otra forma que es
que es con la que yo estoy más de acuerdo, porque se confunde mucho la salud mental con la enfermedad mental. Cuando se habla de salud mental se habla de patología otra vez, y se habla de diagnóstico otra vez. Y la salud mental es la capacidad de transformar los obstáculos que se oponen al bienestar de la persona, del grupo y de la sociedad, de todos ellos. Y esa es una lucha conflictiva y es una lucha política con el sentido mayor, no de política partidaria, en el sentido de una lucha verdaderamente intensa por el acceso al bienestar. Y en ese proceso, el técnico no solo se transforma el usuario, se transforma el técnico también. Si hay una posición abierta, porque cuando las instituciones no se transforman nunca, y el hospital psiquiátrico no se transforma ni aquí, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Japón, en ningún lugar del mundo, porque el hospital psiquiátrico siempre es un hospital de reclusión. Y tiene casi la misma categoría que el penal. Ahora, muy interesante lo que está planteando el doctor Rodas, que no solamente por su perfil como psiquiatra, que es una especialidad, por supuesto, que se destaca en el ámbito de la salud mental, sino también tuvo experiencia, fue director alguna vez del hospital psiquiátrico. Y entonces traslado la pregunta a la licenciada. Cuando hablamos de la salud mental, ustedes, los psicólogos, y hablo en plural porque el plural masculino también incluye al femenino, por lo menos según la norma de la Real Academia Española. Licenciada, cuando hablamos de la salud mental en el contexto de lo que planteaba tanto el director del hospital psiquiátrico como el abordaje que nos señalaba el doctor Rodas, ¿qué podrías agregar? Ambos desafíos son interesantes en ambos puntos. Concuerdo, porque cuando ya hay un trastorno hay que abordarlo desde un hospital y de una intervención médica propiamente dicha, y cuando es un conflicto comunidad, así como se enfoca desde la salud mental, si buscamos salud mental es conectarnos con la comunidad, irnos en ese lugar y ver cuáles son sus necesidades y a partir de ahí colaborar. Entonces nosotros los psicólogos estudiamos el comportamiento y desde ese lugar podemos aportar, si podemos ayudar a hacer cambios en esa comunidad, o estamos también desde el lugar de la patología, o nos quedamos también solo en el trastorno, o sea que también estamos en ese debate desde la salud o desde la enfermedad. Entonces nos plantea en ambas posiciones, porque estamos capacitados para afrontar desde la salud y desde la enfermedad. ¿Por qué hoy se habla de unos datos estadísticos tan preocupantes, licenciada, cuando nos referimos al tema de la salud mental? Y por todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Creo que es por eso los datos. Nosotros estamos debatiendo que hay una ley que tiene 3 años, pero la humanidad viene con conflictos desde siempre. Entonces la salud mental o la patología siempre estuvo, tanto como la salud como la enfermedad. Entonces hoy en día tenemos mucho más herramientas que posibilitan la salud o la enfermedad. Por ejemplo, la tecnología que nos está invadiendo, y si no lo sabemos usar se convierte en una enfermedad y no en una salud. O sea, entonces también hay muchas confrontaciones en eso. Entonces, director, en el contexto del debate actual, si todavía hoy se justifica o no, porque esto es lo que se instala como debate, un hospital psiquiátrico como un internado, digamos, y el otro abordaje que dice hoy por hoy ya no se justifica tener un internado donde estén las personas diagnosticadas, digamos, con una salud mental aguda, por utilizar un término. ¿Qué se plantea en términos de reforma en este contexto del debate actual? Bueno, en ese contexto, al hablar de la reconversión del hospital psiquiátrico, como decía antes, implica consultas, consultas en situación de urgencia, en situación de crisis, ¿verdad? Y el último recurso es la internación, ¿verdad? O sea, cuando un paciente se interna en un hospital psiquiátrico, tiene que ser evaluado
por dos médicos. Uno de ellos tiene que ser psiquiatra especialista y existe una guía desde el 2014 de criterios de manejo de pacientes con trastornos mentales, ¿verdad? Y ahí hay criterios de inclusión para la internación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos pasos previos, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que se resuelve la crisis ahí en la propia consulta. Hay pacientes que entran en un programa que se llama ambulatorio intensivo, donde el profesional le ve al paciente más frecuentemente, que es lo que sería una consulta agendada, ¿verdad? Hasta estabilizar la crisis. Luego tenemos también una sala de observación, también que el criterio es justamente de pocos días, ¿verdad? Por ejemplo, 24, 48, 72 horas, y de ahí se decide, por ejemplo, si tiene otra vez el seguimiento intensivo o tiene que internarse, ¿verdad? O sea, el último paso es la internación. Por eso, por ejemplo, en el año 2025 tuvimos 4.700 consultas en urgencia y las internaciones fueron aproximadamente 1.700. ¿Cuáles fueron las principales causas para haber llegado a esos datos estadísticos en un año, director? Bueno, el criterio en forma muy general, lo que representa una internación es un paciente que tiene riesgo para sí mismo o para terceros, ¿verdad? Ahora, las causas son diversas, ¿verdad? Por ejemplo, en la esquizofrenia, que puede cursar con una psicosis, con ideas así de paranoicas, por ejemplo, ¿verdad? El paciente puede tornarse muy agresivo, ¿verdad? También puede ser en situaciones, por ejemplo, de abuso, abstinencia de sustancias de abuso, ¿verdad? O también pacientes que tienen riesgo de autolesión, como las depresiones graves, ¿verdad? O el trastorno bipolar también, que en una de sus fases puede cursar con mucha agitación, euforia, irritabilidad, agresividad, y en la otra de sus fases planear hacerse daño, ¿verdad? Entonces, realmente, como te digo, de una forma muy general, doctor, es riesgo de autoheteroagresión, pero es multifactorial. ¿Estas atenciones, director, solamente se brindan en Asunción o el Ministerio de Salud tiene descentralizada la atención a las personas que necesitan justamente de este tipo de asistencia? Claro, en el contexto de la desconcentración, como decíamos, ¿verdad? Nosotros gradualmente fuimos cerrando el consultorio externo y la atención ambulatoria está dispersa por el país, ¿verdad? Que es un trabajo extramuro, ¿verdad? Eso es algo que dirige la Dirección de Salud Mental, ¿verdad? Y va identificando las zonas de más necesidad, ¿verdad? Por nuestra parte, nosotros, como se necesita más psiquiatras dentro del país, se habilitó más plazas de formación de médicos especialistas, de tal manera que entre 4 y 6 que eran hace 2 años, pasó a duplicarse o triplicarse, por ejemplo, a 12 o a 14, ¿verdad? Entonces, a partir del año que viene, marzo del año que viene, la cohorte que va a salir como especialista van a ser 14 médicos psiquiatras, 12 médicos psiquiatras. Y eso van a ir distribuyéndose por el país, donde pueden ya quedarse contratados, ¿verdad? Luego de terminar lo que se le llama la rotación rural, que son de 9 meses, ¿verdad? Y así se va identificando las zonas que requieren más refuerzo. Decíamos en la introducción de nuestro programa que el 25% de la población paraguaya padece algún trastorno vinculado con la salud mental o el comportamiento. Imagínense, 1 de cada 4 de los que habitan este país. Y nos decía el director del Hospital
psiquiátrico, que hay una necesidad justamente de psiquiatras. Según los datos estadísticos, se requiere de entre 700 y 800 psiquiatras para poder dar respuesta a la demanda. Y según el registro del propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, solamente hay 170 profesionales registrados, vale decir, habilitados con esta especialidad médica que es la psiquiatría. Eso no es, sin lugar a dudas, una cuestión menor. ¿Por qué es tan alto el porcentaje del tema de la salud mental en Paraguay? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la salud mental? Hablamos de la ansiedad, hablamos de la depresión, hablamos de los trastornos de sueño e irritabilidad, hablamos del consumo de sustancias, entre otras cosas. Y esto, por supuesto, afecta a un porcentaje importante de la población. ¿Estamos haciendo bien la tarea? ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿De qué manera habría que abordar en términos de política pública esta realidad de la salud mental? De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Decíamos que entre las personas más afectadas por el tema de la salud mental son las mujeres, según los datos estadísticos, y el rango de edad, los datos de vigilancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social reflejan que la mayor demanda de atención se concentra en adultos de entre 30 y 69 años. 81.8%
de los casos. Sin embargo, a los 20 años ya se estabiliza la carga de ansiedad y autolesiones. La experiencia de haber ocupado un cargo de responsabilidad política, como fue el cargo de director del hospital psiquiátrico, doctor Rodas, su experiencia también en el ámbito de la investigación por sus publicaciones y, sin lugar a dudas, el consultorio. ¿Qué le ha dejado más que nada como enseñanza? Porque usted también tiene una formación más allá de lo que yo denomino biologicista, porque a veces este tema de la salud mental, algunos directamente tratan, digamos, con algún medicamento. Sin embargo, como siempre suelo decir, lo que estamos en el ámbito de las ciencias humanas, es tan compleja la existencia del ser humano. ¿Qué le dejó como enseñanza esto, haber ocupado un cargo, las investigaciones que realizó y, digamos, el consultorio, respecto de cómo se tiene que abordar la salud mental? Una pregunta compleja. La Dirección de Salud Mental me dejó una experiencia increíble de poder hacer algo o bastante sin nada. Porque en ese entonces la dirección era departamento de salud mental, ni siquiera tenía categoría de dirección, después de dirección nacional. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo, como no teníamos recursos, entonces nos asociamos con la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, con organismos no gubernamentales como Prever, donde estaba fresco, y viajábamos al interior. Porque ese tema de la salud, no solo no hay descentralización, que es una mentira, no hay ni desconcentración, porque en la época del presidente Guasmosi se quiso hacer una ley de la salud y el cuello de botella estaba justamente en los recursos, que el Ministerio de Hacienda no permitía que ni siquiera la recaudación del 10% que hacían los hospitales se quede en los hospitales, para poder movilizar los recursos localizados. Entonces, ese problema de la desconcentración, imagínense, el gobierno de Guasmosi hasta hoy no se resolvió. No se resolvió. Entonces, todas las cosas que uno quiere hacer fuera de la capital, las tiene que hacer a pulmón. Y la ley de salud mental, el problema principal, nosotros peleamos por la ley de salud mental antes de la pandemia 2 o 3 años, y después de la pandemia otros años. Y cuando estábamos acordando algunas cosas con el hospital psiquiátrico, ¿sabes lo que hace el ministro Borba? Mete una ley un mes antes de que se trate en el Parlamento. Mete una nueva ley. O sea, matándose de risa o burlándose de todo ese proceso de acuerdo que hubo previamente. Y mete una ley. ¿Cuál ley mete? Mete la ley argentina. ¿Sabes lo que hicieron los parlamentarios? Copiaron la ley argentina. Y copiaron tan mal que ni siquiera la adaptaron a nuestro país. Y esa fue nuestra diferencia con el hospital psiquiátrico. Que nosotros le decíamos, si quitan una ley en el cual dicen nomás que no hay que abrir nuevos hospitales psiquiátricos. No, hay que decir en cuánto tiempo se va a cerrar el hospital psiquiátrico. Y qué se van a hacer con los crónicos. Porque los crónicos se tenían que ir a otro lado. El hospital psiquiátrico se quería quedar con los agudos, entonces soltarle a los crónicos, porque la plata se mueve por los agudos y por los crónicos. Pero si los crónicos salían de ahí, los crónicos tenían que llevar la plata hacia los nuevos lugares de rehabilitación. Pero la pelea era la plata. Todo se cierra a los crónicos, se cierran los crónicos y se queda la plata en el hospital psiquiátrico. Y el hospital psiquiátrico, yo repito, yo estuve 5 años trabajando en psiquiatría en España y dije, nunca más voy a pisar un psiquiátrico. Y siempre dicen, nunca digas nunca, porque después me ofrecieron el cargo de director del hospital psiquiátrico y me fui como director del hospital psiquiátrico. Y Francisco, el maltrato que yo sufrí como director en el hospital psiquiátrico no te puedes imaginar. La mala educación, el maltrato, el manoseo. Por parte de las propias autoridades. De las autoridades superiores y de los colegas. No puedo decir nada de Guggenheim. Guggenheim, yo audité su sala y era la mejor sala cuando yo fui director.
Pero la mayor parte de los colegas ni siquiera hacían nota evolutiva, no ponían ni los medicamentos que se les trataba. Era un cuacherismo. Y a mí me echaron a los 3 meses porque controlé a los médicos, controlé la comida y quise controlar los medicamentos. Por eso me echaron. O sea que la experiencia del presidente de IPS no es novedad frente a la experiencia que adquirió justamente el doctor Charles Rodas cuando fue director del hospital psiquiátrico. Licenciada, los factores que inciden para la salud mental, ¿cuáles son? Para el tema, por ejemplo, de la ansiedad. ¿Qué es lo que produce ansiedad? ¿Qué es lo que produce la irritabilidad del sueño? ¿Qué es lo que produce la depresión? Porque generalmente uno tendría que estar preparado para poder administrar, según la definición de la propia Organización Mundial de la Salud, digamos, pero si yo no tengo recursos, no tengo herramientas como para poder administrar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, necesito de profesionales del ámbito de la salud para que me puedan dar algunos tips. Unos recursos. Claro. Los factores causantes pueden ser múltiples, desde la familia, desde una historia, una situación de pérdida, puede generar una ruptura en tu seguridad y eso puede empezar a generar una ansiedad, empieza a desequilibrarse toda tu rutina, todo tu equilibrio, entonces va cayendo en una desconfianza y aparece todo lo que es la ansiedad, se manifiesta fisiológicamente, o sea, empieza uno a sentir sensaciones. Entonces la primera acción que uno hace va al médico, hace todo un chequeo y a partir de ahí no se encuentra biológicamente nada y nos pasa a nosotros, y ahí nosotros evaluamos y acompañamos. Entonces dependiendo de qué situación realmente es, intervenimos con herramientas de trabajo dependiendo de qué escuela uno viene. Entonces, hay estrategias rápidas, si necesita un acompañamiento farmacéutico, se hace una intervención, ya se pide una intervención pidiendo una interconsulta médica y otras veces es acompañar y procesar esa enfermedad que trae, que es la ansiedad en ese momento. Esto es una cuestión muy importante lo que está señalando la psicóloga porque en alguna medida nos está aclarando que el tema de la salud mental no tiene que ver únicamente con lo biológico, tiene que ver también con lo que se denomina técnicamente la psique. O sea, hay ahí factores de carácter psicológico que llevan, sin lugar a duda, al tema de la salud mental, licenciada. Totalmente. Y muchas veces uno no cree que le pasa también eso. Como no es algo que conversamos naturalmente, no es común, entonces es como que, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Será que yo estoy nomás exagerando lo que me pasa? Entonces como que por vergüenza me callo también. Y va deteriorando a ese humano porque por ahí ya no durmió una semana, no durmió 3 meses. Y al final empieza a notarse porque empieza a desapegarse de su rutina, no está haciendo lo que venía haciendo cotidianamente, entonces vienen los fracasos y ahí empieza a mostrarle el entorno, ¿qué te pasa? O a veces bien y otras veces con maltrato también, pues dependiendo del contexto y si hay acompañamiento o no hay acompañamiento, o sea, hay múltiples factores también para que uno, che, me pasa algo, me puedo ir a una consulta, ¿a dónde me voy? O sea, ¿a dónde voy también aquí? O sea, ¿Todos los psicólogos están preparados como para hacer un tratamiento de salud mental o la salud mental implica una especialización dentro de la psicología? Y depende de la formación, de dónde estuvo, qué herramientas tiene. Entonces, hay psicólogos que sí están formados porque de verdad hizo una formación como corresponde y en otras las formaciones sabemos que se hizo sábado y domingo, o sea, lunes y sábado. También son realidades que pasamos. Claro, pero entonces por ahí no tiene tantas herramientas. Claro, algunos suelen enfatizar que dentro de la psicología, sobre todo la psicología clínica o terapéutica es la que tiene mayor perfil para tratar los temas de la salud mental. Por eso le formulaba a eso la pregunta. te referías. Sí, sí. También hay escuelas que nos apuntan, nos acompañan para dar mayor herramienta para intervenir más oportunamente. El tema de la salud mental no es una cuestión que aparece de la noche a la mañana. Hay una frase que dice, no todo lo que sientes viene de lo que estás viviendo hoy. A veces viene de lo que aún no has
sanado. En el próximo bloque, como siempre solemos hacer en Visión País, los 2 primeros bloques de entrevistas con los invitados hacemos un diagnóstico y en el último planteamos cuáles podrían ser las soluciones alternativas. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. La salud mental en Paraguay está en una situación sin lugar a dudas crítica desde el punto de vista de los datos estadísticos. Y hay que buscar algún tipo de solución con los recursos que tenemos. Habría que optimizar los recursos. Siempre en el sector público los recursos son insuficientes. Por eso la creatividad, la racionalidad, la honestidad, sin lugar a dudas, deben ser las principales características del que tiene una responsabilidad en términos de administrar el sistema público sanitario en nuestro país. Si bien la concentración es en la capital respecto de los casos que nos mencionaban en los bloques anteriores el director del hospital psiquiátrico, hay una línea telefónica que es la 155 director y que dicen que funciona a las 24 horas. ¿Podrías referirse a, digamos, a esa línea telefónica? ¿Son de consulta telefónica y en qué casos? Bueno, la línea 155, que es la línea de crisis,
No es una dependencia del hospital psiquiátrico. Ok. Sí. Eso desarrolló la Dirección de Salud Mental, ¿verdad? Es algo que fue muy estudiado. Se capacitó profesionales, psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Tiene un protocolo que se sigue de acuerdo a las situaciones de crisis que consultan, ¿verdad? Y tiene un enlace también, por ejemplo, con el 911, tiene un enlace, por ejemplo, con SEME, también con el hospital psiquiátrico. O sea, realmente es algo muy trabajado, ¿verdad? Y era una deuda que tenía nuestro país, porque existe también en países de la región como Uruguay, Chile, Argentina, ¿verdad? Y según los datos, es una línea que está creciendo muchísimo en importancia y están contratando refuerzos justamente porque tiene muy buenos resultados, ¿verdad? Ahora, en el caso del hospital psiquiátrico, volviendo en relación con la primera pregunta, en términos del presupuesto que actualmente administra, en principio, ¿permite atender las necesidades y demandas? Bueno, sí, nosotros, históricamente el presupuesto se fue reduciendo en los últimos 10 años. Era de 32.000 millones y fue bajando a 26.000 millones, ¿verdad? Y nuestro presupuesto implica alimentos, limpieza, seguridad, repuestos menores, textiles, útiles de oficina, ¿verdad? Y realmente yo creo que está la cobertura, ¿verdad? Está la cobertura porque lo que había justamente recientemente era reclamos respecto a medicamentos, que no es de nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero en este momento, por ejemplo, nuestra farmacia, que no solamente rinde para los pacientes ingresados, sino también para pacientes que vienen de afuera, ¿verdad? Está contando con todos los medicamentos, ¿verdad? Y lo mismo yo creo que en los insumos en general, ¿verdad? La cantidad de internados, si bien hiciste la comparación de 10 años, ¿aumentó, se mantiene, disminuyó? No, obviamente que se redujo muchísimo, ¿verdad? Yo estoy como director hace 2 años y 2 meses, ¿verdad? Pero en realidad estoy en el hospital hace 31 años, ¿verdad? Porque fui residente, fui jefe de sala, fui médico de consultorio, jefe de guardia. Estuve 10 años en la formación de los residentes. Y cuando yo entré al hospital había como 700 pacientes, ¿verdad? Ahí por el 2003 eran como 500. ¿Y hoy? En la pandemia eran 300, 315. Y hoy estamos en 190 más menos 10. Doctor Rodas, ¿qué sugerirías a los tomadores de decisiones en términos de políticas públicas para la salud mental como prioridad? Yo creo que es básico el tema de la creación. Nosotros en el año 90, cuando yo era director de salud mental, creamos la primera unidad de salud mental fuera de Asunción. Y se hizo en Pedro Juan Caballero, en el año 90. Y es la única que existe. Jamás se volvió a abrir una. Entonces, ni siquiera tenemos... Hay una unidad móvil que tiene salud mental, que recorre, pero nunca se abrieron. ¿Y sabes por qué no se abrieron? Porque nuestra casta, la casta médica, es la más resistente a los problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque ellos creen que nosotros somos como los pacientes. Nosotros también somos locos como los pacientes que atendemos. Eso creen todos los médicos, ¿eh? Todos los médicos, hasta hoy. Y el proceso de formación es la parte grave. Porque cuando vos preguntaste por qué hay tanto problema de salud mental, hay tanto problema de salud mental porque hay problemas sociales a los cuales no me voy a referir, pero hay problemas del supuesto experto que somos nosotros, que tenemos una formación deshumanizada. ¿En qué sentido? La medicina tiene 3 vectores. ¿Cuáles son?
la vista, el oído y el tacto. La psiquiatría usa 2 nomás. ¿Cuáles? La vista y el oído. No usa el tacto en general. Cuando actuamos como psiquiatras, ahora si actuamos como médicos generales, podemos usar el tacto. Y la psiquiatría perdió también el oído. Porque la psiquiatría no escucha, la psiquiatría diagnostica. Y al diagnosticar busca que el discurso entre en una categoría diagnóstica. Y el problema de la deshumanización de la psiquiatría, de la psicología, porque los psicólogos usan el glosario psiquiátrico. Ellos tienen el mismo problema que nosotros. Y ese glosario solo busca un inventario de síntomas para poner una etiqueta diagnóstica. No busca saber nada de la vida del paciente. No cree que es un ser humano en el que se instala un proceso de enfermar, sino mira la enfermedad, no mira la persona. Entonces, ese es un proceso de deshumanización. El glosario es el primer objeto de deshumanización de la psiquiatría. Empezó en la época de Kraepelin con 15, 20 diagnósticos y llega ahora con el DSM con 500 diagnósticos. Y eso sabe que es psiquiatrizar la sociedad. Hasta los cuadros de crisis vitales naturales se han psiquiatrizado. La inquietud del niño se ha psiquiatrizado. Entonces, ese proceso de deshumanización es muy grave. Mientras eso no se solucione, pero pueden hacer lo que quieren, hospitales, cosas, va a seguir deshumanizado. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué propondrías, licenciada? Es un gran desafío, porque de verdad también sin los números no hay estructura para el presupuesto, te lo dicen. Entonces uno busca estrategia para conectarse con el otro y no quedarse solo con la estructura de la clasificación, sino verle al otro. Y ahí nosotros, o sea, como equipo, yo estoy en un hospital, entonces nosotros sí llegamos a romper un poco los esquemas y nos vamos a las salas, acompañamos a los pacientes. Es apagar incendios permanentemente, porque actuamos como bomberos, digo yo, en ese aspecto, porque el sufrimiento está ahí y hay que acompañar ahí para que eso no se instale como un trauma y para que podamos ofrecer una mejor oportunidad a esa persona y que cuando vaya a casa no sea peor eso, que sea algo que se pueda transitar y resignificar y pueda continuar una vida un poco más natural, digamos, dentro de lo que implica un proceso de internación en cualquier situación, porque a cualquier persona una queja a nivel físico disrumpe en todo su sistema. Entonces ahí nosotros acompañamos y tratamos de no perdernos en esa línea. Ese es un gran desafío. Agradezco a mis invitados por este análisis, por supuesto, muy interesante, dejándonos propuestas concretas de cambio. A la vuelta de la pausa, presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. La situación de la salud mental en Paraguay, sin lugar a dudas, es preocupante. El 25% de la población paraguaya padece de salud mental o de algún trastorno mental. Esto significa 1 de cada 4 paraguayos. Y entre ellos, por supuesto, la ansiedad afecta a 3 de cada 5 personas, cerca del 60%, y la depresión, también va acompañada por debajo justamente de la ansiedad. Nos decían nuestros invitados que el director del hospital psiquiátrico, que si bien el presupuesto es insuficiente respecto a las necesidades y demandas, todavía se puede considerar como razonable para responder a las necesidades y desafíos que tiene ese hospital especializado en términos de salud mental aguda. Pero en términos de formación de los profesionales, sobre todo psiquiatras, nos decía el doctor Charles Rodas que se necesita una formación más humanizante, donde precisamente el psiquiatra pudiera ver a una persona que padece de salud mental como un ser humano y no simplemente como un ser biológico. En tanto que la psicóloga nos dijo que uno de los grandes desafíos tiene que ver, sin lugar a dudas, con los recursos financieros en el sistema público. Se requiere de mayores recursos para dar respuesta a las demandas. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Bilang, mantequilla de maní.